Hoy voy a estar criticando la saga de Percy Jackson, revisando cómo se desarrolló a través de todos estos libros. Más adelante puede ser que haga un análisis libro por libro. Ahora voy a hacerlo en general. Lo bueno. Lo bueno de esta saga es la temática que lleva, o mejor dicho, el escenario. Un mundo en donde todos los mitos de la antigua Grecia son reales y siguen activos alrededor del mundo. Muchos escritores habían utilizado el escenario de la mitología y la época antigua de Grecia en muchas obras, como también se utilizaron como inspiración mitos de la misma cultura para crear héroes y monstruos de otras novelas, pero ninguna saga hasta el momento había aplicado en ese formato todos esos elementos. Lo que hizo Rick Jordan fue, de forma literal, agarrar todo eso, todas las historias, todos los mitos y ponerlo en contexto de cómo se vería si existiera en nuestra actualidad. Eso crea un mundo muy parecido al nuestro. Un punto a destacar en mi opinión personal es que la historia está narrada de forma de primera persona. A mí me gusta mucho esto porque se siente más real, estás más conectado con el protagonista, quieres saber qué está pasando porque así tú sabes lo que está pasando, estás viendo a través de sus ojos. Porque aunque la tercera persona en mi opinión es bastante fácil porque desde tu punto de vista, del punto de vista que se está narrando, tú ves todo, vos sabes lo que está pasando, todo lo que está alrededor, sabes, y realmente no aporta demasiada emoción a la trama. En cambio, si se ve en primera persona, sabes lo que siente, sabes lo que piensa el personaje. Si el personaje no sabe lo que está pasando, tú tampoco sabes, y eso agrega emoción. Y realmente eso me parece un punto a favor, y que a pesar de que en las siguientes historias que realizó Rick Jordan pasó a ser tercera persona porque la trama era demasiado complicada y la forma en que se desarrollaba requería una forma más fácil de narración, no cambió mucho, la verdad. Seguía enfocándose en un mismo personaje, pero sinceramente a mí me parece mucho mejor que el personaje esté contándonos lo que esté pasando y que nosotros veamos a través de él. Otra cosa que también sirve es el hecho de que el personaje sea más o menos tonto. No me refiero a que sea idiota y todo eso, lo que me refiero a que no sabe como nosotros lo que está pasando, y a eso también aporta la parte de estar en primera persona. Así sentimos que como él no sabe, nosotros tampoco sabemos, y entonces los personajes secundarios, los personajes terciarios van explicando por conveniencia la trama cosas que sucedieron o cosas que sucedieron en la mitología griega, y los objetos, las personas, los monstruos y todo eso, y así aprendemos. También en esa parte entran las subtramas, porque en la mitología griega había muchos conflictos, había muchas historias y todo eso, y como ahora esos personajes en estas historias están vivos, se siguen desarrollando, se siguen interactuando entre ellos, solamente que como nosotros como espectadores. Esos personajes de la mitología fueron trasladados y están ahí, y queremos saber cómo sigue ahora, y como nosotros no sabemos sobre la mitología, podría llegar a parecernos interesante. Por lo menos a mí me parece interesante ciertas subtramas, ciertas cosas que se cuentan a lo largo de los libros, ciertos eventos o ciertos objetos que van apareciendo. Bueno, más que nada eso sucede también porque es una saga que va dirigida al público juvenil o infantil, y ellos también están aprendiendo de forma divertida, de forma entretenida, algo interesante que pasar una clase entera hablando de forma aburrida. Así que me parece una buena forma de aprender historia de esa manera. Ahora pasemos con lo malo. A pesar de tener una buena trama en general, buenas subtramas, personajes interesantes, su desarrollo entre ellos, cómo interactúan y todo eso, la verdad es que uno de los mayores problemas, y el mayor problema yo diría, es que es bastante cliché. Utiliza muchos elementos que ya se habían visto y que son muy comunes en estas clases de libros de fantasía más que nada, en el género en el que está adaptado esto. Por ejemplo, la estructura es bastante simple, una estructura muy básica se utiliza mucho, como por ejemplo Harry Potter. Realmente no
habría mucha comparación. Tiene cierto parecido con Harry Potter, tiene bastante parecido, pero tiene obviamente cosas diferentes. Claramente es diferente la saga y todo eso, pero en lo que mucho se parece es que tiene la misma estructura. Aunque el género de fantasía tiene muchos, como ya dije, es un poco cliché y ya cansa en cierto punto tener que ver siempre la misma estructura, las mismas cosas. El niño o el chico, lo que sea, era raro, era especial en cierta forma, tenía características y por eso sus compañeros se burlaban de él. Y por lo que pasó, también hay un punto que podría haber sido cliché, pero por suerte no sucedió, que en el primer libro parecía que iba a parecer cliché de que además de que era una víctima del bullying, también es que sus padres también parecer habían muerto. Por suerte no pasó, ninguno de los dos estaba muerto porque ya iba a ser bastante cliché y ya iba a ser muy repetitivo esos elementos, más que nada en esta historia que realmente tiene una buena trama y todo eso. Otro factor que estaba, otro elemento que se utilizó en la historia que podría haber llegado a ser un cliché, era el uso de una profecía que obviamente iba a decir el destino de el protagonista, pero realmente está bien argumentado y no, aunque podría llegar a ser un cliché, no debería restar nada a la trama, porque la trama se centra en un mundo en donde la mitología sigue viva, y en esa mitología los héroes y todo eso, la mayoría de las historias, si no todas, se desarrolla con una profecía y todo eso. Entonces no, a pesar de ese cliché, no está ahí en vano, no tiene por qué cambiar realmente. Y otro cliché a mencionar sería el del interés amoroso, que realmente era aunque no se dieron muchas pistas, era bastante probable que pasaría. Y todo eso, que su amiga de todo este tiempo que estuvo con él se enamoró y todo eso, bla bla. Y realmente se debería cambiar un poco eso. En conclusión, la estructura base es la misma. Vas a encontrar muchos de esta clase alrededor del mundo, muchos libros así, pero que realmente tiene una buena trama, con una idea que, aunque es bastante sencilla, nunca se había aplicado de este modo tampoco, el uso de la mitología y el escenario, todo eso de las historias de la antigua Grecia. Y los personajes son realmente interesantes, y la subtrama que se desarrollan en el protagonista y los personajes secundarios y todo eso es bastante interesante, y eso aporta mucha esencia a la historia. Bueno, y eso sería todo por esto. Si te gustó, ya sabes todo lo que hay que hacer: like, compartir y todo eso. Y si querés, si te gustan los libros, podrías hacer esto mismo, porque estoy participando en un torneo, en un concurso de literatura, que es hacer esto mismo, o puede ser en un formato blog de escritura. Ahí vas a ver de todo. Gracias por ver.